noches, queridos hermanos, hermanas. Nos da mucho gusto saludarlos. Les deseamos feliz año. Estamos comenzando las actividades en la iglesia y como cada año, semana de santificación, ¿verdad? Y la semana de santificación precisamente es para prepararnos para lo que va a haber en todo el año. Y pues vamos a ver una charla muy bonita que seguramente nos va a ministrar, nos va a edificar como iglesia y también como personas. El tema se llama soportándonos y perdonándonos. Así es que vamos a la Biblia. Te voy a pedir si abres la Biblia ahí. Estamos en Colosenses 3, que es la palabra rema de esta semana de santificación. Y el versículo número 13. Hoy vamos a ver únicamente el versículo número 13. Y dice la palabra de Dios, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Así es que hoy vamos a ver este tema. Es una instrucción de parte de Dios a través de la Biblia y únicamente vamos a ver un rápido repaso, ¿verdad? De lo que nos ha enseñado el Señor en esta semana. Y lo que llama la atención es que nos está llamando a actuar, ¿verdad? Todo eh, este, eh, estas charlas que se han visto, por ejemplo, empezamos a ver, ¿verdad? Desde el día lunes que para poder crecer tenemos que buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Es buscar, nos lleva a ser determinantes, ¿verdad? Nos lleva a hacer algo de nuestra parte, ¿verdad? Buscar, también nos dijo, poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Y en otras palabras, hermano, a mí me habló el Señor y es poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Que pongamos los ojos en Jesús para que podamos tener crecimiento, ¿verdad? Yo creo que todos y cada uno de nosotros quiere crecer este año, no solamente como persona, sino como familia y también como iglesia. Seguramente va a ser un año de mucho avivamiento. El Señor está preparándonos el día de hoy, ¿verdad? En esta semana para cómo lograrlo. Y luego veíamos también hacer morir lo terrenal, ¿verdad? Y nuevamente nos damos cuenta que hacer nos lleva, ¿verdad? A que cada uno de nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Ya no es una cuestión de Dios, es una cuestión de nosotros, ¿verdad? Dice hacer morir lo terrenal. Y ayer nos decía el Señor, dejar también, ¿verdad? Dejar también, dejar es soltar, dejar es dejar de practicar, ¿verdad? El Señor nos conoce y nos hablaba de la ira, del enojo, de las palabras deshonestas, de las blasfemias. Y dice, deja. Nuevamente, es algo que nosotros tenemos que hacer. Así es que vamos a ver este tema de perdonándonos, de soportándonos y perdonándonos unos a otros, como aquí dice el versículo. Y vamos a empezar a definir, queridos hermanos, qué es soportarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir soportar, verdad? Y quiero decirte que soportarnos es tener paciencia, pero soportarnos es tener paciencia, es tener tolerancia, pero es tener tolerancia. Y algo que te voy a decir es algo que tenemos que tomarlo, ¿verdad? De parte de Dios. Y es comprensión hacia las debilidades, fallos o diferencias de los demás. Cada uno de nosotros, ¿verdad? También tiene debilidades, también tiene fallas. Y hoy el Señor nos dice que nos soportemos unos a otros. Así es que, queridos hermanos, es necesario, ¿verdad? Es necesario que para ser tolerantes, para ser pacientes, lo primero que tenemos que recordar es que es imposible si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el fruto de la paciencia, si no tenemos un fruto de parte del Espíritu Santo, a nuestras fuerzas va a ser imposible. Tenemos que cada uno de nosotros que tener ese fruto de la paciencia y solamente lo podemos lograr con nuestras disciplinas espirituales. Tenemos que poner en práctica lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido, pero lo tenemos que poner en práctica. Pero hay esas disciplinas espirituales, sabemos que es pues llevar una vida de oración, ¿verdad? Es la primera
disciplina que aprendimos en camino. Y es lo primero que tenemos que hacer, llevar una vida de oración, llevar una vida devocional, ¿verdad? Leyendo nuestro devocional, haciendo nuestro devocional todos los días, ¿verdad? Tomando nuestras clases. Si ya terminaste sus clases, pues escoger un curso, ¿verdad? Para hacer un repaso. Nuestra célula, ¿verdad? Nuestra célula, congregarnos, ¿verdad? Congregarnos son disciplinas espirituales. Y si es posible, hermano, el servicio. Son disciplinas espirituales que cada uno de nosotros conocemos. Pero es bien importante que para que nosotros demos ese paso, ¿verdad? De poder soportar, es importante estar llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, soportarnos es aguantar la carga, ¿verdad? Es aguantar las frustraciones con amor y humildad de las demás personas, de los demás hermanos. Muchas veces podemos pensar que estamos soportando a los demás, ¿verdad? Porque no les decimos nada, porque a lo mejor en su presencia no somos respondones, a lo mejor no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y pensamos que estamos siendo pacientes o soportarlos, ¿verdad? A lo mejor por alguna decisión que no nos pareció, a lo mejor en un servicio en la iglesia, ¿verdad? No te ponen quizá en algún área de tu servicio a coordinar algún trabajo y dices, está bien, con mucho gusto, pero quizá cuando pasa el tiempo te quejas, te inconformas, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Puede caer uno en el error de murmurar en contra de nuestra autoridad porque no estamos quizá conformes. Entonces, aparentemente lo aceptamos, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque eso es lo importante para crecer. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Eh, Muchas veces se empieza a guardar rencor por, a lo mejor no nos escogieron para algún servicio, para alguna tarea que queríamos o que habíamos estado solicitando. Y tenemos que darnos cuenta que inclusive a lo mejor nuestra autoridad se puede equivocar, ¿verdad? A lo mejor se puede equivocar, pero una cuestión es que se equivoque y una cuestión es de que nosotros murmuremos o inclusive nos quejemos. Y es importante, ¿verdad? Que como les decía al principio, es tolerar, es comprender que los demás también tienen debilidades, también tienen fallos como nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno solo bueno, ni uno solo justo, y nos podemos equivocar, hermanos. Entonces, en el libro de Efesios únicamente toma nota, en el libro de Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? En este versículo nos habla que tiene que ser en amor, soportándonos unos a otros. Y en este versículo, fíjate que la palabra soportar significa sostener, significa llevar o mantener, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta que soportar no es aguantarnos nosotros, sino realmente aguantar a los demás, ¿verdad? Pero sin murmurar, tiene que ser en amor, ¿verdad? Tiene que ser en amor. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué la Biblia, por qué el Señor nos dice soportándonos? Porque tenemos que crecer. Es bien importante soportarnos unos a otros, porque es una base muy importante para el crecimiento de la iglesia, inclusive para el crecimiento personal. Si nosotros no aprendemos a soportarnos con amor unos a los otros, quizá por un tiempo permanezcamos, pero quiero decirte que uno puede colapsar, ¿verdad? Puede caer porque no lo hace con amor, ¿verdad? Quizá lo está haciendo porque, a lo mejor por obediencia, a lo mejor porque lo están mandando, pero qué importante, ¿verdad? Es que nosotros lo hagamos con amor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos permanecer, ¿verdad? Permanecer. Cuando nosotros nos soportamos unos a otros, nos estamos edificando unos a otros. Eso es lo que significa
soportar. Y fíjate que ayer la pastora Arlene, ¿verdad? Nos pone un ejemplo de la raíz, ¿verdad? Nos pone un ejemplo de un jardín y acerca de ese crecimiento. Y yo estudiando hace unos días este tema, también te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De la importancia de soportarnos, ¿verdad? Y lo voy a hacer en un área a lo mejor muy diferente, pero muy ilustrativa. Por ejemplo, en la mecánica de motores, ¿verdad? Todos los motores tienen ciertos soportes, ¿verdad? Hay una eh, eh, herramienta, bueno, refacción que se llaman soportes, y estos se ocupan para soportar precisamente el motor, ¿verdad? Son varios soportes los que necesita ese motor para tener un buen funcionamiento y no se averíe pues ese motor. Entonces, cada uno de los soportes tiene una función, depende de donde se ubique. Hay traseros, delanteros, ¿verdad? Hay laterales. Imagínate si le falta un soporte a ese motor. Tarde o temprano, lo primero que va a pasar es que los demás soportes se van a empezar a desgastar porque si eran cuatro o cinco, ya solamente van a ser tres. Y eso tiende a que esos soportes que sobran, pues están teniendo una carga para los que no fueron hechos. Y si no se atiende rápido, pues ese motor puede colapsar, puede caer y no puede funcionar. Y así es la iglesia, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tiene que soportar. Cada uno de nosotros tiene que ejercer esa tarea para el buen funcionamiento de la iglesia, para el buen funcionamiento en algún área de tu vida. Pero lo tenemos que hacer con amor al Señor, así como nos dice en el libro de Efesios. Entonces, cuando las cosas están difíciles, es cuando cada uno de nosotros tiene que hacer ese esfuerzo de tolerar, ¿verdad? De ser pacientes con la falla de los demás, de ser pacientes porque se vale equivocar, queridos hermanos. A veces podemos equivocarnos como líderes, inclusive como pastores, ¿verdad? Podemos tener algún error en alguna decisión, pero tenemos que darnos cuenta que es bien importante, ¿verdad? Aplicar esta enseñanza de ayudarnos mutuamente y de ahí seguir creciendo, ¿verdad? De ahí seguir creciendo. Ahora, la capacidad que necesitamos para poder soportar únicamente puede ser dada por la palabra de Dios. Y como te decía hace unos momentos, ¿verdad? Tenemos que aplicar nuestras disciplinas espirituales. Y una muy importante, querido hermano, que yo te invito, ¿verdad? Es que lleves una vida de oración en la presencia de Dios. Quiero decirte algo, no hay atajos para poder tener esos frutos espirituales que nos van a llevar a ser parte de una iglesia que crece, de una iglesia que no va a colapsar. ¿Por qué? Porque hay hermanos, hermanas que nos estamos soportando en amor a Cristo, ¿verdad? Y de esa manera vamos a lograr, ¿verdad? A lograr estabilizar a una iglesia, ¿verdad? Estabilizarnos nosotros mismos. Y ahí en el libro de Efesios también dice mansedumbre, nos habla de la mansedumbre, ¿verdad? Y la mansedumbre también es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Y también tenemos, ¿verdad? Que ser mansos, ¿verdad? Tenemos que aceptar muchas veces, inclusive la instrucción que no nos gustó, inclusive la corrección que no nos pareció. Ahí es donde se demuestra, ¿verdad? Que cada uno de nosotros estamos actuando en el amor de Cristo. Aceptar con amor una corrección, aceptar con amor alguna instrucción que quizá no nos pareció, pero qué tan importante, ¿verdad? Es que nosotros apliquemos la palabra de soportar, ¿verdad? De aguantar, ¿verdad? De aguantar, de tolerar, pero tiene que ser en el amor de Cristo como te lo he estado manifestando. ¿Para qué? Para que no sea una palabra como cuando alguien dice ya no te soporto, ¿verdad? Cuando uno dice esa, pues ya está harto, está harta, ¿verdad? De quizá alguna actitud de alguna persona. El soportarnos como hijos de Dios es
saber, ¿verdad? Que podemos tener errores, que los demás pueden tener errores, ¿verdad? Y es peligroso no soportar a los demás en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos lleva a las quejas, ¿verdad? Nos lleva a las inconformidades y como te lo decía, nos puede llevar inclusive a la murmuración, ¿verdad? Que es inclusive, pues es un pecado, ¿verdad? La murmuración es un pecado. Así es que, queridos hermanos, hoy te invito, ¿verdad? A que realmente recapacitemos, ¿verdad? Que soportar, ¿verdad? Debe de ser en el amor a Cristo, ¿verdad? En el amor y de esa manera vamos a tener una iglesia que sigue creciendo y que no va a colapsar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos haciendo cada uno de nosotros nuestra parte. Amén, hermanos. Y ese fue el punto número uno, ¿verdad? Soportándonos. Ahora vamos a ver el punto número dos, que es perdonándonos unos a otros, ¿verdad? Y ahí en el versículo, como lo veíamos, ¿verdad? En el versículo número 13 de Colosenses, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, ¿verdad? Y esta palabra habla de que hay algo que nos hicieron, ¿verdad? Hay algo que pasó, pero hoy la instrucción nuevamente nos dice, perdona, perdonándonos uno a otro si alguno tuviera queja, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si alguien te hace algo, tienes que perdonar, ¿verdad? Tenemos que perdonar. Y este versículo nos exhorta a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a practicar el perdón, ¿verdad? A practicar el perdón mutuo, ¿verdad? Y así como Cristo nos perdonó, cada uno de nosotros debe de perdonar al otro, ¿verdad? Siendo el amor el vínculo perfecto para la unidad, la paz y la gratitud en nuestra fe como hermanos en Cristo. Y también en el libro de Efesios, ¿verdad? Nos habla del perdón. También si quieres tomar nota, en Efesios 4 versículo número 32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? Entonces nos dice, ¿verdad? Que seamos benignos, que seamos misericordiosos, ¿verdad? Tenemos que aplicar la misericordia, ¿verdad? Y la misericordia sabemos que es el amor en acción, ¿verdad? El perdonar, ¿verdad? Es que cada uno de nosotros, ¿verdad? Debe de soltar, ¿verdad? Debe de soltar. El perdón que demos a otros debe de ser el reflejo del perdón abundante y gratuito que hemos recibido a través de Cristo. Mira, querido hermano, hermano, cada uno de nosotros ha recibido el perdón de Cristo. Cada uno de nosotros ya tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y eh, sabemos que el perdón, ¿verdad? Que nos ofrece Cristo era inmerecido, ¿verdad? Era inmerecido. Él fue a la cruz para perdón de nuestros pecados. Y el perdón que nosotros debemos de otorgar debe de ser precisamente ese reflejo, ¿verdad? Ese reflejo del amor de Cristo que está en nosotros. Perdonar las ofensas, ¿verdad? Perdonar las ofensas de otros, ¿verdad? Que inclusive podemos considerar, ¿verdad? Que son humanamente imposibles, ¿verdad? A lo mejor muchas veces escuchamos, ¿verdad? Es que esto no lo puedo perdonar o lo que me hizo esta persona no se lo puedo perdonar. Humanamente puede ser imposible, ¿verdad? Humanamente puede ser imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la ayuda de estar en nuestras disciplinas espirituales, quienes han sido perdonados pueden perdonar profundamente y sinceramente. Y yo te hago esa invitación el día de hoy, querido hermano, querida hermana, ¿verdad? Que hagas un análisis, ¿verdad? Estamos comenzando este año, ¿verdad? Y es bien importante que cada uno de nosotros haga un análisis, haga un pequeño inventario, ¿verdad? ¿Qué cosas el año pasado no pudiste perdonar? ¿Verdad?
¿Qué es lo que, inclusive si quieres hacer ahí cuando estés a solas, ¿verdad? Cuando estés en un tiempo de oración, hacer una lista pequeña o quizá no tan pequeña, ¿qué es lo que te costó más trabajo perdonar el año pasado? ¿Verdad? Y pues ponerte a cuentas delante de Dios, ¿verdad? Ponernos a cuentas delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo te puedes dar cuenta que algo no perdonaste, ¿verdad? O que te ha costado trabajo perdonar. Cuando al error de alguna persona puede ser no solamente en la iglesia, ¿verdad? Puede ser inclusive en la familia, puede ser en el trabajo. Cuando quizá el error de esa persona, el error de esas personas te llevaron al enojo, te llevaron a la gritería, te llevaron a quizá decir palabras que no deberías de decir, te llevaron a, como se dice, te sacaron de las castillas el error de los demás, ¿verdad? Inclusive palabras como es que tú siempre, es que tú nunca, empezaron a salir nuevamente. Y eso refleja, queridos hermanos, que no ha habido un genuino perdón en el corazón, ¿verdad? Cuando nuevamente vienen, como lo veíamos ayer, ¿verdad? Ira, enojo, quejas, ¿verdad? Maldicencias, ¿verdad? A lo mejor se te salieron palabras maldicientes porque te hicieron enojar, pero quiero decirte que hay una raíz, ¿verdad? Hay una raíz del enojo, hay una raíz a lo mejor ahí que no has podido perdonar, ¿verdad? Y que quizá lo has dicho, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Verdad? ¿Qué hay en el corazón cuando nuevamente una actitud, ¿verdad? Alguna mala palabra de otra persona te hizo enojar y salieron malas palabras de tu boca, salieron maldicencias, salieron quejas, salieron murmuraciones y quizá al fondo o quizá en el fondo hay una falta de perdón en algo. Yo te invito, querido hermano, hermana, que se haga un análisis, ¿verdad? Porque queremos crecer y fíjate que para crecer, ¿verdad? No solamente como persona, como iglesia, es importante seguir las instrucciones, ¿verdad? Nos dice soportándonos y nos dice perdonándonos. ¿Qué tan importante es perdonarnos unos a otros en la iglesia o en casa o en donde estés, querido hermano, querida hermana? Es de gran importancia el perdón, ¿verdad? Es más, quiero decirte que retrasar el perdón nos hace daño a nosotros, ¿verdad? A veces uno lo está pensando, ¿lo perdonaré o no lo perdonaré? ¿Verdad? Uno está retrasando el perdón y el que se está haciendo daño es uno mismo, ¿verdad? Es uno mismo. A veces uno está condicionando el perdón, ¿verdad? Con ver un cambio en la otra persona, ¿verdad? Entonces muchas veces uno dice, uno puede pensar ahí en el corazón, bueno, lo voy a perdonar, pero si cambia, ¿verdad? Lo voy a perdonar si ya no hace esto o ya no hace aquello, si no lo vuelve a hacer. Y estamos condicionando ahí un perdón, ¿verdad? Y quiero decirte que el que se está sometiendo, ¿verdad? A un daño es uno mismo, ¿verdad? Es uno mismo el que se está sometiendo cuando está condicionando, cuando está retrasando el perdón, ¿verdad? Y a lo que voy es, hermanos y hermanas, es que tenemos que perdonar inmediatamente. Y quiero decirte, querido hermano, que cuando uno perdona sinceramente, inmediatamente, quiero decirte que es un acto liberador para la persona que está perdonando. Cuando nosotros perdonamos, quizá la persona que nos hizo algo, que nos dijo algo que nos dañó, quizás siga siendo la misma, o es más, quizás siga siendo peor, ¿verdad? Pero el que perdona con sinceridad, ¿verdad? Se está liberando, ¿verdad? Es una liberación tremenda cuando uno suelta, cuando uno decide perdonar, ¿verdad? La ofensa de otros. Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con la actitud o con la otra persona. Y tampoco quiere decir, ¿verdad? Que estemos de acuerdo con lo que nos hizo. Pero nosotros cuando realmente
perdonamos, ¿verdad? No importa si la persona sigue igual o sigue peor, no importa si la persona sigue actuando con deshonestidad o con de mala manera. Aquí lo importante, querido hermano y hermana, es lo que dice la palabra de Dios, perdonándonos unos a otros, no retrasar el perdón. Es igual o es lo mismo a retrasar tu libertad en Cristo, querido hermano, querida hermana, cuando no quieres perdonar, cuando te está costando trabajo perdonar. Y quiero decirte que cuando uno no perdona, pues también hay una raíz, ¿verdad? Y es la raíz de la amargura, que es un pecado, querido hermana. Y tenemos que analizar, quizá hay una raíz, ¿verdad? Ahí muy enterrada que tienes que sacar. Tienes que buscar, pedir al Señor que te muestre, ¿verdad? Quizá es una raíz tan arraigada ahí en el corazón y te va a costar trabajo, ¿verdad? Y quizá te va a costar trabajo buscar esa raíz que no has podido perdonar, pero es importante hacerlo, querida hermana. Pide al Señor que te muestre, ve en oración delante de Dios y dile, muéstrame, Señor, qué es lo que no he podido perdonar, por qué todavía hay frustración, por qué todavía te cuesta trabajo estar en contentamiento, inclusive con el error de los demás. Aquí lo importante es, hermanos, que tienes que sacar esa raíz, ¿verdad? Que te ayude el Señor a sacar esa raíz. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder crecer. No vas a poder crecer mientras no perdones, ¿verdad? Mientras no sueltes. El perdón mutuo es una demostración, quiero decirte, el perdón mutuo es una demostración del amor de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios y es una aplicación práctica del Evangelio en la vida diaria, en nuestra convivencia diaria con los demás, ¿verdad? Cuando nosotros realmente perdonamos, con sinceridad, le estamos dando un valor al Evangelio de Cristo al 100%, querido hermano. Cuando una persona quizá no perdona, ¿verdad? Cuando una persona le está costando trabajo perdonar, quizá está poniendo inclusive en duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice ser cristiana, pero si hay falta de perdón, quizá está inclusive estorbando, ¿verdad? Que alguno crea, que alguno acepte al Señor como su Salvador. Así es que es muy riesgoso no perdonar, es muy riesgoso retrasar el perdón. Dios nos manda a perdonar, queridos hermanos. Dios nos manda a perdonar. Y quiero decirte algo, que cuando cada uno de nosotros toma la decisión, porque es una decisión, hermano, el perdón es una decisión que cada uno de nosotros va a tomar. Cuando nosotros tomamos esa decisión de perdonar, estamos reflejando el carácter de Dios, ¿verdad? Estamos reflejando el carácter de Dios. La falta de perdón es estar en contra inclusive de los mandamientos de Dios. Esto significa, ¿verdad?, que la falta de perdón pues es ofensiva, ¿verdad? Es ofensiva para Dios, ¿verdad? Es ofensiva como cualquier otro pecado cuando nosotros no perdonamos, ¿verdad? Aunque a veces uno no lo considere así, ¿verdad? Porque uno, ¿en qué se basa? Es que a mí me lo hicieron, ¿verdad? A mí me lo hicieron, a mí me dañaron, por eso no puedo perdonar porque fue el otro o la otra persona la que me hizo daño. Y ahí uno muchas veces basa en que el malo es el otro, la persona que ofendió es el otro, pero quiero decirte que si no perdonamos, ¿verdad? Estamos también, ¿verdad? Ofendiendo o no estamos reflejando el carácter de Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar ese carácter como hijos, como hijas de Dios. Tenemos que reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Un cristiano que no perdonas como una contradicción, pero es una contradicción aquel que se dice ser cristiano y no perdona. Cuando vemos a un cristiano, ¿verdad?, que se niega obstinadamente a abandonar el rencor, el rencor, hay buenas razones para cuestionar su autenticidad
de su fe, queridos hermanos. Y ese puede ser uno mismo, ¿verdad? A lo mejor estamos poniendo en duda nuestra fe, ¿verdad? Cuando no perdonamos, ¿verdad? Cuando no ejercemos lo que nos dice el Señor el día de hoy. Dice la palabra de Dios, y sí te voy a pedir que abras esta parte de la Biblia tan importante. Te voy a pedir si vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y cuando lo tengas ahí me levantas tu mano para saber que ya lo tienes. Mateo capítulo 6, súper bien, ya estoy viendo ahí manos levantadas. Mateo 6, súper bien, súper bien. Y Mateo 6, vamos al versículo 14 y 15. Vamos al versículo 14 y 15 y dice la palabra de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y fíjate, querido hermano, que podemos ver este versículo como una condición, pero uno puede decir, es que me está condicionando, ¿verdad? Hay una condición para ser perdonado. Pero quiero decirte algo, el Señor Jesucristo fue a la cruz sin condición alguna. Él no puso ninguna condición, él nunca dijo, bueno, voy a ir a la cruz si se perdonan unos a otros, ¿verdad? Él fue por amor, es el amor de Dios, ¿verdad? Reflejado en el Señor Jesucristo cuando tomó la decisión de ir a la cruz. El pecado se presenta inclusive en otros versículos como una deuda, ¿verdad? Como una deuda. Y al no perdonar, ¿verdad? Y al no perdonar, mantenemos esa deuda viva, ¿verdad? Entonces, si uno no perdona es como mantener una deuda viva. La falta de perdón nos daña a nosotros mismos, generando resentimiento y, ¿sabes qué? Atrapándonos en el pasado. Pero uno se atrapa en el pasado cuando no decide perdonar. Dios nos perdona infinitamente, querido hermano, ¿verdad? Nos perdona infinitamente, infinitamente. Y este pasaje nos llama a corresponder, ¿verdad? A la gracia, perdonándonos a otros, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros. Ahora, quiero decirte algo, no es para ganar el perdón de Dios, ¿verdad? No es para ganar el perdón de Dios, pero cuando perdonas es la evidencia, pero es la evidencia de que hemos entendido, ¿verdad? De que hemos entendido y recibido el perdón de Cristo. Así es que cuando tú perdonas, estás siendo evidente que has sido perdonado, que has aceptado que el Señor te ha perdonado. Pero si no perdonas, también hay evidencia que no te sientes perdonado, ¿verdad? Y qué peligroso es eso, querido hermano, querida hermana, ¿verdad? Nosotros tenemos que perdonar. Entonces, cuando tú perdonas, ¿verdad? Que aquella persona, aquellas personas, por lo muy grave, ¿verdad? Y nuevamente, no es de que estés de acuerdo con la persona, pero cuando tú logras perdonar, cuando tú logras soltar, estás dando la evidencia de que tú ya fuiste perdonado, ¿verdad? Es la máxima evidencia de que tú ya fuiste perdonado y entonces puedes perdonar a las demás personas, ¿verdad? Puedes perdonar a las demás personas. Perdonar implica soltar. Perdonar eh, tienes que dejar, ¿verdad? Ese deseo de venganza, ¿verdad? Y quiero decirte que cuando tú perdonas, abres el camino a la reconciliación, si es posible, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Obviamente hay cuestiones que a lo mejor tienes que perdonar, pero ya no te lleva a llevar una reconciliación con esa persona, ¿verdad? Quizá por la gravedad, ¿verdad? O quizá porque no es lo conveniente, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad? Que si perdonas tienes que reconciliarte forzosamente. Eso ya depende, ¿verdad? De algunas situaciones muy particulares. Pero lo que sí puede
pasar cuando tú perdonas es que ya no hay deseos de venganza o deseos que a la otra persona le vaya mal, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir, querido hermano, querida hermana, que cuando tú perdonas, ¿verdad? Hay una liberación. Y le voy a pedir a mi hermano Adrián si nos ayuda con la música de ministración, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Perdonamos, nos liberamos, ¿verdad? ¿De qué nos liberamos? De los reclamos, nos liberamos, querido hermano, de las quejas, nos liberamos de estar murmurando, ¿verdad? Nos liberamos de inclusive de nuestro enojo, ¿verdad? Porque ya soltamos, porque ya logramos soltar y porque ya logramos entender, querido hermano, ¿verdad? Que Jesucristo nos da y nos ha brindado el perdón a través de la cruz. Hoy, querido hermano, yo te invito a reflexionar, ¿verdad? Te invito a reflexionar qué es lo que no has perdonado, qué es lo que está costando trabajo perdonar. Yo te invito, querido hermano, que perdones, ¿verdad? Que perdones. Ahora, el perdón, querido hermano, querida hermana, no es una opción, ¿verdad? Es un mandamiento de parte de Dios. Y como lo vimos en este último versículo, no es de que esté condicionando el perdón el Señor. Lo que Él quiere es que seamos la evidencia de que Él ya nos perdonó. ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros, ¿verdad? Soltando, querido hermano. Yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes les ha costado mucho trabajo, pero querido hermano, que este año sea, ¿verdad? Un año de crecimiento, un año donde definitivamente sueltes, ¿verdad? Definitivamente perdones como una evidencia de que ya has sido perdonado, ¿verdad? Y que ese perdón que tú vas a otorgar es el reflejo del amor de Dios que hay en ti, querido hermano, querida hermana. Eso es lo que tenemos que lograr este año y para eso es la semana de santificación. Haz un balance, querido hermano. ¿Quién no has perdonado? Y que este año, que estas primeras semanas logres, ¿verdad? Logres perdonar, te vas a liberar. Quiero decirte muchas veces que cuando no hay un genuino perdón, inclusive, ¿verdad? A lo mejor estás luchando con alguna situación en tu salud, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde, ¿verdad? La falta de perdón está estorbando inclusive, ¿verdad? De que tú sanes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura, porque hay resentimiento, porque quizá esa falta de perdón está estorbando, ¿verdad? Ese milagro de parte de Dios. Tú analízalo, querido hermano, querida hermana. Tú analiza lo que nos habla el Señor el día de hoy, pero qué tan importante es soportándonos unos a otros y perdonándonos. Y como dice ahí la palabra de Dios, si alguno tuviera queja con nosotros, ¿verdad? O con alguien, ¿verdad? Realmente, y fíjate que dice el versículo, ya para terminar, ¿verdad? El versículo ahí donde estamos, en el libro de Colosenses, dice la palabra de Dios, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. En otras palabras, querido hermano, no es perdonar como nos dé la gana, ¿verdad? Es perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo te perdonó Cristo, hermano? ¿De qué te perdonó Cristo? ¿Verdad? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué tantas cosas te ha perdonado el Señor? Así tienes que perdonar a los demás. De esa manera como Cristo nos perdonó, o nosotros tenemos que decir, yo voy a perdonar a los demás como Cristo como Cristo me perdonó, de la misma manera, hermano, de la misma manera, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Él no se acuerda de las ofensas, Él no se acuerda de los pecados, dice que los echa al fondo del mar y no se acuerda nunca, nunca más. Y eso es el genuino perdón que hoy te invito, querido hermano, a poner en práctica. Un amor que te defina como hijo, como hija de Dios, un perdón que refleje el carácter de Dios y que sea la máxima evidencia de que tú has sido perdonado en el nombre de Jesús. Así es que, querido hermano, querida hermana, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?
Él nos enseñe, que Él nos muestre, ¿verdad? Lo que realmente tenemos que perdonar y tenemos que soltar. Así es que, querido hermano, ahí te invito a que inclines tu rostro, ¿verdad? Y busques la presencia de Dios, que busques la presencia del Señor en esta noche. En el nombre de Jesús. Señor, queremos darte gracias en esta noche, Señor, porque tú estás ministrando, Señor, nuestro corazón, Señor. Hoy queremos darte gracias, Padre, porque estamos en una semana crucial, Señor, este año 2026, Señor, que es la semana de santificación, Señor. Y en esta semana, Señor, tú nos invitas a crecer, Señor. No solamente personalmente, Señor, sino también nos invitas a crecer como iglesia, Señor. Y tú nos has dicho, Señor, desde este inicio de semana, Señor, que para poder crecer, Señor, tenemos que buscar las cosas de arriba, Señor, que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, Señor, y es poner las cosas, las miradas, los ojos en Jesús, mi Dios. Hoy, Señor, hemos entendido, Señor, que tenemos que hacer morir lo terrenal y dejar también, Señor, la ira, el enojo, la maldicencia, Señor, las murmuraciones, Señor. Tenemos que dejar, Señor, la blasfemia, Señor. Eso es lo que nos has enseñado en esta semana, Señor. Y el día de hoy, Señor, nos enseñas, Padre, que tenemos que soportarnos unos a otros. Por eso ese soportarnos, Señor, tiene que ser en el amor a Cristo, Señor. De una manera, Señor, que soportarnos, Señor, sea para edificarnos los unos a los otros. Es soportar, Señor, las fallas de los demás, Señor, los errores de los demás, Señor. Es soportar, Padre, que a ellos también se equivocan como también nosotros nos equivocamos, Señor. Y no llegar a la murmuración o a la queja, Señor, sino realmente, Señor, si vamos a soportarnos los unos a los otros, Señor, tiene que ser en el amor a Cristo, Señor, porque también nosotros nos equivocamos y también a nosotros, Señor, nos tienen que soportar, Señor, nos tienen, Señor, que aguantar, Señor, porque también nos equivocamos, mi Dios. Y sabemos, Señor, que cuando nos soportamos unos a los otros, estamos siendo edificados como iglesia, estamos siendo edificados como personas, Señor. Y también, Señor, tú nos invitas el día de hoy, Señor, a perdonarnos los unos a los otros, pero nos invitas a perdonarnos como Cristo nos perdonó, Señor. Señor, y el Señor Jesucristo nos perdonó absolutamente todo, sin condición alguna, Señor, un perdón incondicional, Señor, y así debemos de perdonarnos los unos a los otros. Y hoy, Señor, sabemos, Señor, que ese perdón, Señor, tiene que ser genuino, Señor. Ese perdón, Señor, tiene que reflejar el carácter de nuestro Dios hacia los demás, mi Dios. Que no quede en duda, Señor, que no duden de nosotros, Señor, que te amamos, Señor, que no duden de nosotros, Señor, que te buscamos todos los días, mi Dios. Hoy, Señor, nos has enseñado, Señor, que este perdón, Señor, tiene que ser la evidencia, Señor, esa evidencia, Señor, de que nosotros hemos sido perdonados, mi Dios. Un perdón genuino, Señor, un perdón incondicional. Y de esa misma manera, Señor, que Cristo nos perdonó, así también cada uno de nosotros debe de perdonar a los demás, mi Dios. Que este año, Señor, sea un año, Señor, donde nosotros logremos perdonar quizá todo aquello, Señor, que no hemos podido, Señor. Y entonces, Señor, vamos a tener un crecimiento, Señor, un crecimiento, Señor, donde vamos a ver tu gloria, tu gracia, Señor, como iglesia, como tus hijos, mi Dios, pero también como personas, mi Dios. Quizá hay cosas que no hemos querido perdonar, mi Dios, porque nos hemos justificado, Señor, que hemos sido muy dañados, mi Dios, pero que este año, Señor, que esta semana de santificación logremos, Señor, perdonar, Señor, a aquellos que nos ofendieron, Señor, todo aquello, Señor, que quizás, Señor, nos ha llevado a raíces de amargura, Señor, nos ha llevado inclusive a tener deseos de venganza o que a la otra persona le vaya mal, mi Dios. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, pone en nosotros ese corazón perdonador, Señor, ese corazón, Señor, que Señor, refleje realmente
tu amor hacia los demás, mi Dios. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Muéstranos, Padre, que tenemos que perdonarnos unos a los otros, Señor. Es algo, Señor, que tenemos que hacer, Señor. Es algo que tenemos que decidir, Señor. Y si queremos crecer, Padre, si queremos crecer realmente, Señor, y queremos ser libres, Padre, y entonces nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Hoy queremos darte gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que viene un año de avivamiento, viene un año muy especial, Señor. Viene un año de sanidad, viene un año de milagros, viene un año de prodigios, Señor. Pero es necesario, Señor, que santifiquemos nuestras vidas, mi Dios, a través, Padre, del perdón, a través de, Señor, ser con los demás, mi Dios, pacientes, Señor, ser diligentes en nuestras tareas espirituales, mi Dios, nuestras disciplinas espirituales, es tener paciencia, Señor, con los demás, mi Dios. Y queremos darte gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás preparándonos para cosas extraordinarias este año, Señor. Y por eso, Señor, hoy venimos a decirte, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos perdonar definitivamente, Señor, Señor, sobre todo aquello, Señor, que quizá nos ha costado mucho trabajo, Señor. Queremos perdonar, queremos soltar, queremos ser libres, Padre, y queremos crecer este año, Señor, como quizá no lo hemos hecho mucho antes, mi Dios. Hoy queremos darte gracias por esta palabra, por esta enseñanza y por esta semana de santificación. Te damos a ti. Siempre te daremos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.